Muy bien, supuestamente estamos en directo. Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, esto es un directo sorpresa. Estaba en casa y estaba con el libro. Lo recibí hace unos días, El arte de sanar la mente, que se los muestro. Ahí espero que se vea. Es una nueva edición. Sobre todo para esto quería hacer el directo, porque no sé si todos tienen en claro, sobre todo para los que me siguen de hace tiempo, o para las personas que están hace tiempo siguiendo los contenidos, con los libros. No sé si saben las diferencias. Ahí veo que se están uniendo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sil, Mirna. Hola Mirna, ¿cómo estás? Rubén. Bueno, un saludo muy grande a todos y a todas. Y este directo lo quería hacer para explicar, como les venía diciendo, el arte de sanar la mente. Muchos sabrán, sobre todo los que vienen de hace tiempo, que se editó en el año 2022, ¿no? Hace 2 años, ¿bien? ¿Cuál es la diferencia con este libro? ¿Por qué ahora sale El arte de sanar la mente nuevamente? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, un poco quería contarles eso, también leer un poco, reflexionar. Si quieren compartir lo que quieran compartir, no hay ningún problema. El del 2022, o sea, este tiene muchísimas diferencias, muchas diferencias. El 2022 fue un libro que se editó autopublicado, ¿bien? Este tiene el sello de Grupo Gaia, que de paso agradezco a la editorial por el enorme trabajo que han hecho. Lo han cuidado mucho, lo han potenciado mucho, ¿bien? Entonces se le incluyeron 5 capítulos más al libro anterior. 5 capítulos más que ahora se los voy a leer. Por ejemplo, la guía práctica de 27 acciones que realizan las personas que se aman a sí mismas. Esa es una inclusión de la nueva edición. La falta de amor, la fortaleza emocional y la capacidad de resiliencia. Sobre las emociones y el instante presente. Y tu ser no está en el tiempo. Esos son 5 capítulos nuevos, ¿bien? Por otro lado, también, además de tener contenido nuevo, tiene toda la corrección y todo el estilo, o sea, la corrección de todo el libro y el estilo que le imprime Grupo Gaia, ¿bien? O sea, ellos tienen un estilo característico. Obviamente lo hacen respetando las ideas y la escritura del autor. Ese trabajo lo hacemos en conjunto con la editorial, ¿bien? Entonces, eso ya son 2 diferencias sustanciales, 2 diferencias muy importantes. También tiene el prólogo de Jorge Lomar, ¿bien? Jorge Lomar, como saben, desde a principios de los 2000 que da charlas de conciencia, es una persona, tengo la fortuna de conocerlo, y es una persona muy profunda, también un excelente profesional, y para mí es un honor que el libro esté introducido por él, por Jorge. Así que eso también es algo que se le agrega, es un prólogo bastante profundo, bastante claro, con su estilo, bien, para las personas que les guste el estilo de Jorge. Es un prólogo muy interesante por el cual yo estoy muy, pero muy agradecido. Y luego también tiene el epílogo de Covadonga Pérez Lozana, también. Un epílogo concreto, un epílogo profundo que ilustra muy bien las ideas principales del libro. Entonces ya verán que, bueno, la tapa es otra también, a la edición del 2022, la portada es otra. El subtítulo también, claves para alcanzar un estado de paz total.
Así que la verdad que estoy muy, pero muy contento con la nueva edición. La verdad que todo capítulo también tiene sus afirmaciones para poder incluir en las meditaciones, para hacerlas. Saben que es muy importante para la reprogramación de la mente subconsciente utilizar afirmaciones, es decir, en tiempo presente y en primera persona. Son muy, pero muy poderosas, bien, las afirmaciones. Entonces, cada uno de los capítulos tiene afirmaciones para que puedan... O sea, las afirmaciones de cada capítulo tienen que ver con las ideas centrales de cada uno de los capítulos. Bien, entonces sirven para incorporar el conocimiento de cada uno de los capítulos y también sirve para practicar, para tener una disciplina. Yo siempre las afirmaciones las recomiendo por la mañana, por la noche, a lo largo de 15, 20 días, para quien quiera llevar las ideas profundamente hacia la mente subconsciente. Que por eso en realidad nosotros estamos hablando de una sanación de la mente. Esa sanación de la mente principalmente tendría que ser la sanación de la mente subconsciente, ¿bien? Esa es la mente que hay que sanar. ¿Por qué? Porque la mente subconsciente está programada en el miedo, ¿bien? Está en mayor grado o en menor grado, todos tenemos una programación vinculada con el miedo, ¿bien? Que ese sistema de pensamiento de miedo tiene aproximadamente unos 24 atributos, ¿bien? Entonces, claro, como dice Mirna, para hacer una inversión del pensamiento, es decir, para ese pensamiento que está, o ese sistema de pensamiento que está basado en el miedo, que tiene infinidad 24 atributos, como la creencia en el daño, como la carencia, la culpa, el conformismo, el egoísmo, que es lo que en los retiros últimamente estoy desarrollando, ¿bien? Entonces, para hacer esa inversión del sistema de pensamiento es muy necesario, además de conocer ese sistema de pensamiento verdadero, cuál es, y también conocer el sistema de pensamiento falso, es decir, los dos, es importante la práctica con afirmaciones. Bien. Entonces, por eso decidí en este libro, que espero que hayan quedado claras las diferencias con la edición anterior del 2022, incluí en cada uno de los capítulos afirmaciones, porque las afirmaciones tienen que tener una característica principal. Tienen que estar en tiempo presente y en primera persona para ser realmente poderosas. Entonces, cuando yo escribía el capítulo, luego lo releía y lo transformaba en diversas afirmaciones. Bien, ahí hay alguna pregunta que dice Mirna, ¿qué tipo de afirmaciones encontraremos? Bien, es interesante la pregunta porque, gracias Mirna por la pregunta, porque hay diversos tipos de afirmaciones, es decir, por ejemplo, pueden ser declaraciones, pueden ser afirmaciones basadas en tipo compromiso, ¿bien? O sea, también pueden ser afirmaciones yo merezco, pueden ser, básicamente esas, ¿no? Las declaraciones, las yo merezco, las afirmaciones yo soy también, que son para diferentes terapias, ¿no? Si tengo que mencionar qué tipo de afirmaciones, son afirmaciones vinculadas con la incorporación de las ideas del capítulo, ¿bien? Es decir, no es que son afirmaciones, por ejemplo, afirmaciones de abundancia o afirmaciones para encontrar la pareja. No tienen un objetivo concreto, sino que el objetivo principal de estas afirmaciones es incorporar los conocimientos de cada capítulo. Por ejemplo, el primer capítulo, que es el único maestro interno, tu sentir,
que ahora podemos quizás leer algunos párrafos. Las ideas que transmite el único maestro interno, tu sentir, las ideas que transmite, luego están, al final del capítulo, las principales están en tiempo presente y en primera persona para poder incorporar las ideas. Entonces, esas son las afirmaciones y así con cada uno de los capítulos, ¿no? El capítulo de, por ejemplo, el poder de percibir con paz, también tiene, cada capítulo, por ejemplo, como estoy viendo aquí, cada capítulo quizás tiene 5 o 6 páginas. Bueno, las afirmaciones hacen como una especie de resumen del capítulo, pero a la vez uno, al decirlas en tiempo presente y en primera persona, incorpora el conocimiento. Bien, entonces estos sets de afirmaciones, que por ejemplo hay 20 o 30, se pueden hacer por la mañana y por la noche durante 20 días, por ejemplo. Bien. Por ejemplo, afirmaciones del poder de percibir con paz, ¿no? Dice, hay otra manera de ver el mundo y esa manera de ver es pacífica. Tengo el poder de pacificar cualquier situación. Soy capaz de lograr un cambio en mi percepción. Ven que tienen como una seguridad, tienen como una convicción, están diseñadas para que la mente se crea el mensaje. ¿Bien? Cuando la mente se crea el mensaje, eso va al subconsciente, y cuando va al subconsciente, luego uno empieza a ver cambios en la realidad. ¿Bien? Ahí dice, hija de la naturaleza, ¿de qué habláis? Estoy hablando de el libro El arte de sanar la mente, aquí lo tengo, que es mi última publicación editorial. Así que bueno, si hay alguna pregunta, ahí dice Ángela, me encanta el poder de percibir con paz. Muchísimas gracias, Ángela. Y bueno, y ahí Mirna, que mencionaba el tema de las afirmaciones, o la pregunta que preguntaba en relación a las afirmaciones, dice, gracias por explicarlo. Espero que haya quedado claro, Mirna. Genial. Bueno, vamos a hacer una lectura mínima de cada capítulo, del primer capítulo, ¿bien? Y podemos reflexionar sobre cada una de las ideas centrales, ¿no?, del libro. Por ejemplo, el capítulo número 1, que se llama El único maestro interno, tu sentir, dice, cada elemento valorado del mundo externo es un cerrojo más para la conciencia de nuestro ser. Todo lo externo carece de valor, y lo que carece de valor no puede ofrecer nada para la sanación de nuestra mente. ¿A qué le atribuyes valor que provenga del mundo? Piensa unos segundos en eso y ve soltándolo gradualmente. Poco a poco este ejercicio abrirá la puerta para que puedas disfrutar de lo que sí tiene valor, porque lo verdadero siempre emerge de soltar lo falso. Aquello a lo que atribuyes valor y proviene del mundo no es verdadero. Lo verdadero solo puede estar en ti, en aquello que realmente eres. ¿Bien? Entonces, ¿por qué mencionamos que lo que proviene del mundo no es verdadero y no puede darnos paz? Porque es efímero. ¿Bien? O sea, todo lo que vemos en el mundo externo es, en un instante está y en otro instante no está. ¿Bien? Entonces, cuando nos apegamos con algo vinculado con lo externo, ahí caemos en la trampa. Por eso menciono, en estos primeros 2 párrafos, nos invita el libro a no darle tanta importancia a lo que vemos con los ojos físicos, a lo que vemos en el afuera, pero no darle tanta importancia desmedida y no darle tanta importancia exclusiva. ¿Por qué? Porque en realidad todo es importante.
todo tiene el mismo nivel de importancia. Ahí veo, Ángela, que mencionó una pregunta, ahora luego la voy a responder. Esto es importante que lo entendamos bien, porque si no parecería que, bueno, entonces todo lo que está afuera, si no es importante, bueno, ¿qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. Entonces la persona se desmotiva. O cuando a veces mencionamos, el cuerpo no existe, no somos un cuerpo. Entonces la persona empieza a dejar de darle importancia a su cuerpo, ¿bien? Y no hace actividad física, no lo cuida. Empieza a auto boicotearse contra su cuerpo. Entonces lo de afuera no es que no tiene valor, sino que no tiene valor en términos de que para nuestra esencia, a nuestra esencia le da igual lo que ve afuera, ¿bien? Porque estamos en un único tiempo y en un único espacio. Entonces el tema es cuando nosotros estamos conectados emocionalmente con lo que sucede afuera. Por eso menciona, si las condiciones externas son fuente de tus estados internos, permíteme decirte que estás viviendo un engaño. Es decir, una persona si tiene una fiesta y se pone feliz y al otro día no tiene una fiesta y se pone triste, está en un engaño. Porque está inconscientemente necesitando que suceda algo externo y hace depender a su felicidad de eso externo. Y eso un día está y otro día no está. Entonces la idea es que nosotros fluyamos con lo que sucede en lo externo. Fluyamos con lo que sucede en la realidad, no que nos apeguemos a la realidad. Por eso en estos primeros párrafos se hace hincapié en eso, ¿no? Está en la Matrix total. Dice, exacto. La Matrix podríamos decirle al mundo externo, al plano físico, al 3D. Lo importante es que en realidad no es que hay algo importante por sobre otra cosa, ¿no? Sino que el afuera en realidad no existe. El afuera en realidad está conectado con el adentro. Esa separación de dentro y fuera no existe. Y si un elemento de la realidad es verdadero, es que es efímero. Es efímera esa realidad, ¿bien? Es decir, este directo que ahora está, mañana no está. Exacto, todo está dentro de nuestra conciencia. Por eso todo es conciencia, ¿bien? Y no hay una conciencia externa o interna, sino que todo forma parte de nuestra conciencia. Lo que sucede es que es la mente le termina atribuyendo importancias a cosas que tienen que ver con nuestro ego, a cosas que tienen que ver con no sé, tener tal beneficio. Hay mucho juicio dual, ¿no? Dentro nuestro. En ese sistema de pensamiento falso que hablábamos al principio hay mucho juicio dual. Entonces, la persona, por ejemplo, una persona hipotética, si quiere ganar, si quiere tener beneficios, si quiere acumular, si quiere tener más, entonces empieza a ver la realidad como una realidad basada con el impulso de obtener cosas para competir, ¿bien? Para alimentar su personalidad. Y ese no es el enfoque que nos lleva a la paz para observar la realidad. El enfoque que nos lleva a la paz para observar la realidad es observarla y disfrutarla, y agradecerla, y fluir en ella. No está hecha la realidad para que nosotros obtengamos algo y seamos especiales, ¿bien? No está hecha para eso. Simplemente para lo único que está hecha es para fluir en el presente, ¿bien? Pero no me quiero olvidar que había una pregunta de Ángela y están llegando muchos comentarios. ¿Puedes ampliar un poco lo de ir al subconsciente? ¿Cuáles son aceptadas y cuáles no? Acerca de ampliar un poco para ir al subconsciente. ¿Cuáles son aceptadas y cuáles no? O sea, las afirmaciones, ¿cuáles son aceptadas y cuáles no? Bueno, las afirmaciones que son aceptadas, por así decirlo, como dice Ángela, son las que tienen que ver con el sistema de pensamiento verdadero.
¿Bien? Es decir, ese sistema de pensamiento verdadero no cree en el daño, por ejemplo, no, sabe que no hay herida, sabe que no hay tiempo, ¿bien? Sabe que no hay culpa, ¿bien? Sabe que todo se acepta, sabe que toda la realidad está hecha para fluir. Y así varios pilares del sistema de pensamiento verdadero. Entonces, todas las que tengan que ver con ese sistema de pensamiento verdadero nos ayudan a lo que decía Mirna antes, ¿no? La inversión del sistema de pensamiento. Entonces, esas serían las aceptadas y cuáles no. ¿Y por qué las otras no son aceptadas? Porque las otras estarían vinculadas con lo falso, estarían vinculadas con el miedo. O sea, no, las otras, las que no son aceptadas, dirían que existe la culpa, dirían que existe la carencia, dirían que existe la pérdida, dirían que existe el daño, dirían que existe nuestra personalidad programada, ¿no? Entonces, en esos pilares está basado el sistema de pensamiento falso. Entonces, si vamos a ir al subconsciente, lo interesante es ir con ideas verdaderas. ¿Bien? Las ideas verdaderas, ¿cuáles son? Las que se desprenden de ese sistema de pensamiento vinculado con el amor, vinculado con lo verdadero. Entonces, el libro tiene, cada capítulo tiene reflexiones sobre ideas verdaderas, como les leí los primeros 2 párrafos. Esto de que el afuera es una ilusión y que en realidad esa separación de fuera adentro no existe, y que no podemos apegarnos a nada del afuera porque todo es transformación, porque la idea es que fluyamos con el afuera. Entonces, esas son ideas verdaderas. ¿Y por qué? ¿Porque lo dice Mariano Menéndez en El arte de sanar la mente? No, porque están vinculadas con un sistema de pensamiento original que ya fue compartido y que en realidad se basa en cómo el amor funciona en realidad. Cómo se basa, o sea, cómo funciona la energía primigenia creadora de todo, que es la inteligencia que está detrás de todas las cosas. ¿Cómo funciona eso? Está estudiado. Mucha gente sabe cómo funciona esa energía. Y nosotros podemos funcionar y percibir. O sea, la idea es que los pilares de esa energía vayan a nuestra percepción. Eso es totalmente posible. ¿Por qué es totalmente posible? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de esa inteligencia. Entonces, ese sistema de pensamiento, porque si tiene vida esa inteligencia infinita, es pensamiento. O sea, y ese pensamiento tiene un modo de actuar, un modo de, por ejemplo, siempre se dice, el amor lo acepta todo, el amor no juzga. Bueno, nosotros podemos aceptarlo todo. Uno de los pilares del sistema de pensamiento falso, por ejemplo, es la intolerancia. A veces nosotros somos intolerantes, mucha gente es intolerante. Bueno, ahí no está fluyendo con el sistema de pensamiento verdadero. La persona puede decir, bueno, ahora voy a fluir en base al sistema de pensamiento verdadero. Bueno, lo voy a aceptar todo. Y voy a comprender que no existe el tiempo, por ejemplo. Y eso lo voy a llevar a mi percepción y voy a percibir de esa manera. Y esa manera obviamente nos da paz. Bien, por eso se llama el arte de sanar la mente, claves para alcanzar un estado de paz. Bien, entonces, bueno, quizás me fui un poco con la respuesta, Ángela, pero quería aclararlo. Gracias por estar ahí del otro lado y gracias también porque vamos a compartir más adelante, no tengo ahora la fecha, pero vamos a compartir contigo, con toda tu comunidad, en algún momento para hablar del libro. Así que espero haber sido claro con esa respuesta. Mirna que dice, me encanta, todo lo externo carece de valor. Exacto. ¿Se entendió, Mirna, eso? ¿Por qué carece de valor carece de valor en clave de que no nos lleva a la felicidad? ¿Bien? Porque la felicidad no depende del afuera. ¿Bien? La felicidad no está afuera, ni la paz tampoco. Como ahí decían también, hija de la naturaleza, decía todo está dentro. Exacto. Todo está en nosotros o todo está en nuestra conciencia también, podría ser, ¿no?
Pero la mente nos la manipulan. Los pensamientos no son impuestos. Claro, esto lo que menciona Hija de la Naturaleza es totalmente real. Esto de que la mente nos la manipulan, sí, a ver, lo que pasa es que cuando uno toma conciencia puede desligarse de toda esa programación. ¿Se entiende? Por ejemplo, nosotros todos fuimos a un sistema educativo, ¿no? Un sistema educativo que está basado en la competencia, que está basado en la confrontación, basado en a ver quién es mejor, quién es peor. Los temas para estudiar también lo decide, no sé, el ministro de Educación de cada país. Está todo basado, no sé, en la historia del país o el color de la bandera o la historia del país, sí. Entonces eso es una especie, claro, es una especie de manipulación. Vale, pero cuando la persona absorbe ese conocimiento y dice, este conocimiento no es útil para mi felicidad, la buena noticia es que se puede desligar de ese conocimiento y decir, bueno, ¿cuál es el conocimiento que me es útil para mi felicidad? Que ese es lo que hace un buscador de la verdad, ¿no? La persona primero con toda esa programación sufre, ¿no? Como dice, la mente nos la manipulan, los pensamientos no son impuestos. Claro, la persona con esos pensamientos impuestos por el afuera, que fueron a su mente subconsciente, pensamientos de culpa, pensamientos de carencia, pensamientos de bien y mal, juicios duales, el éxito y el fracaso, tengo que ir a buscar el éxito, tengo que tener esto, tengo que tener aquello, tengo que tener tal conocimiento, infinidad de pensamientos que pueden ser impuestos. Cuando son impuestos, van a la mente subconsciente, porque en líneas generales en la primera etapa, en la infancia y en la adolescencia, obviamente no hay un discernimiento, no hay un filtro, entonces a la mente subconsciente va todo. Entonces ahí viene el sufrimiento. ¿Bien? Cuando viene el sufrimiento, es una muestra de que, perdón, es una muestra de que tengo la mente programada en el miedo. Entonces, el sufrimiento vendría a ser como una señal de alarma. ¿Bien? Entonces ahí la persona, cuando viene el sufrimiento, puede llegar a tener la certeza o la intuición en la cabeza de que hay un conocimiento que la puede sacar de ese sufrimiento. Y ahí empieza el camino a descubrir cuál es el conocimiento que lo lleva a la felicidad, cuál es el conocimiento que lo lleva a la paz. Y ahí se puede topar con muchos libros, se puede topar con muchos autores y puede empezar a aplicar las ideas que esos libros, esos autores o la vida misma le enseña. Y ahí, esto que se menciona, que la mente nos la manipulan y los pensamientos no son impuestos, la persona dice, sí, bueno, es real, pero la buena noticia es que me los puedo quitar. Como por ejemplo, como hablábamos recién, las afirmaciones son una forma de conscientemente reprogramar nuestra mente. Es decir, nosotros mismos imponernos esos pensamientos. No que los decida otro, o no que los decida un gobierno, o no que los decida cualquier persona de afuera, por imposición, sino que uno conscientemente dice, bueno, esto me sirve y me voy a programar este tipo de pensamientos. ¿Bien? Entonces, más allá de que la mente nos la manipulen, nosotros podemos desligarnos de todas esas creencias falsas. ¿Bien? Antes también con Ángela mencionaba cuáles son aceptadas y cuáles no aceptadas. Bueno, hay creencias falsas y hay creencias verdaderas. Cuando uno tiene gran cantidad de ideas falsas en su mente, lo que hace eso es distorsionarle la percepción. Es decir, la persona percibe la realidad y decide en función de esa realidad y por ley de causa y efecto, como toda causa tiene su efecto y se está partiendo a co-crear realidad desde causas que están basadas en un sistema de pensamiento falso, los efectos que se producen no nos llevan a la paz. Bien.
Bueno, muchas gracias por todos los comentarios. Totalmente de acuerdo con lo que dices, dice hija de la naturaleza. Para eso nos imponen los pensamientos, para manipularnos y meternos miedo. Exacto, pero si uno deja de creer en el miedo, ya se libera. Y por más que, no sé, prenda las noticias y le digan, bueno, viene el fin del mundo y viene la Tercera Guerra Mundial y viene... Uno ya sabe que desde su sistema de pensamiento verdadero, tiene discernimiento para elegir qué creer y qué no creer. Bien. Perfecto, gracias por la respuesta. Y ya quiero leer el libro. Muy bien, Ángela, ya lo tendrás, claro que sí. Ahí saluda a Albi. ¿Qué tal, Albi? ¿Cómo estás? Un gran abrazo. El amor es lo que mueve todo y para eso hemos venido, para dar amor y ayudarnos. Bien, muchas gracias. Genial. Hola Mariano, dice Joy Silva. No existe el tiempo de la manera que la Matrix nos los han impuesto. Claro, sí, el tiempo es una ilusión. El tiempo, sabemos que no existe ni el pasado ni el futuro, solamente existe este momento. Entonces el tiempo ya está creado desde ideas falsas, desde que se puede medir el pasado y se puede medir el futuro, y no se le da importancia a este momento. Entonces, ahí está, esa es una idea verdadera que nos podemos creer o no. Le pregunto a hija de la naturaleza. Cuando uno ya dice, no, lo único que existe es este momento. Y alguien puede venir y decirte, no, bueno, pero mañana a las 11 va a caer un meteorito. Mañana a las 11 no existe. Pero claro, muchas personas, si le dicen mañana a las 11 va a caer un meteorito, se angustian, se deprimen, les entra ansiedad, taquicardia, ataques de pánico. ¿Qué es lo que sucede ahí? Bueno, la persona cree que existe un mañana a las 11 y además le tiene miedo a lo que suceda mañana a las 11. Pero si la persona no cree en un mañana a las 11, se libera totalmente del miedo al tiempo, a un aspecto del miedo. Por eso está bueno que, antes decía hija de la naturaleza, para manipularnos y meternos miedo. El miedo entendámoslo como un cúmulo de, por eso yo menciono un sistema de pensamiento de miedo, con 24 atributos. Bien. Entonces, esto para decir que el miedo, por ejemplo, en relación al tiempo. Después hay miedo en relación, por ejemplo, al daño. Bien, que alguien me puede dañar, entonces no entablo una relación con alguien porque tengo miedo que me dañe. El miedo en relación a la culpa, el miedo en relación, y en fin. Entonces, el miedo es algo totalmente abstracto, ¿no? Entonces, por eso hablamos del miedo como un gran sistema de pensamiento. Genial. Gracias, hija de la naturaleza, por tantos comentarios y me alegro que todo lo compartido sirva, ¿no? Joy Silva que dice saludos a ti y a Coba. Bueno, muchas gracias. Mirna que dice se entendió. El tiempo no es lineal. El tiempo es el aquí y ahora, lo demás no existe. Genial. Además, el tema es cómo vivimos lo que sucede. Claro, el hecho de vivirlo, cómo vivir, claro, vivir lo que sucede, es decir, cómo vivimos lo que sucede, tiene mucho que ver con nuestra interpretación de la realidad. Si nosotros interpretamos la realidad desde una mente distorsionada, con un sistema de pensamiento falso, a la hora de vivir, a la hora de cómo vivir lo que sucede, lo voy a interpretar quizás con una idea falsa. Voy a interpretar cosas que en realidad no son reales. O sea, imagínense que interpretamos la vida con el tiempo, creyendo en el futuro, creyendo en el pasado y creyendo en el tiempo lineal. Bueno, ahí voy a tener lo que se llama una percepción falsa. Y eso me va a llevar a vivir lo que sucede de una manera que me va a llevar al sufrimiento, porque la percepción falsa y la mente distorsionada basada en el sistema de pensamiento de miedo lleva al sufrimiento. ¿Bien? Entonces, estoy de acuerdo con eso que menciona Mirna el tema es cómo vivir lo que sucede. Sí, pero para
vivir lo que sucede de una manera correcta, primero tengo que limpiar mi mente. Primero tengo que limpiar mi sistema de pensamiento. Lo que sucede a veces es que muchísimas personas están intentando vivir lo que sucede de una determinada manera, pero no saben que antes tienen que limpiar su sistema de pensamiento, porque el sistema de pensamiento, como dijo Hija de la Naturaleza, está manipulado. Está manipulado, está con creencias falsas, está con ideas de los medios de comunicación, ideas del sistema educativo creídas, ideas de nuestras familias creídas, ideas de las parejas que tuvimos, ideas de nuestros amigos, ideas de nuestros conocidos, ideas que leímos en las revistas, ideas que leímos en libros, ideas... Está totalmente manipulado y está totalmente creído. Entonces, desde ahí, si una persona va con ese sistema de pensamiento falso a decir, bueno, voy a tratar de... El tema es cómo vivir lo que me sucede. Sí, pero si se vive lo que sucede y se interpreta la realidad falsamente, estoy yendo hacia el sufrimiento. Que igual no pasa nada, porque ese sufrimiento en realidad es una alarma que me dice que el sistema de pensamiento no es el real, no es el verdadero. Porque en realidad la conciencia, el objetivo de la conciencia es llevar a la mente a que perciba tal como el amor percibe. Ese es el objetivo de nuestra conciencia, percibir tal como el amor ve. Es decir, percibir y sentir paz eterna. Por eso el libro comenzaba, ahora si quieren seguimos un poco con las ideas del libro, comenzaba con esto de no identificarnos y no apegarnos con lo que sucede en el afuera o con las cosas externas. Porque si yo me apego mucho a un determinado objeto o una determinada persona del afuera, esa persona puede estar hoy, pero mañana no está. Entonces, lo que tengo que disfrutar es el instante presente, el momento con esa persona. Porque si falsamente pienso que va a estar eternamente, o que los eventos van a estar eternamente, o que las situaciones van a estar eternamente, estoy pensando falsamente. Y la vida me va a dar condiciones o me va a dar situaciones para que me dé cuenta que tengo que fluir en un eterno presente. Bien. Es decir, la vida nos va llevando al sistema de pensamiento verdadero. Pero obviamente si podemos, con sistemas de enseñanzas o con libros o reflexionando sobre las situaciones, podemos llegar o sea, ahorrarnos miles de encarnaciones para llegar a percibir verdaderamente, ¿no? De eso se trata. Real es lo que nos estás hablando, gracias por ello, dice Hija de la Naturaleza. La educación es una manera de entretenernos y es una cárcel humana. Claro que no es útil, claro que se sufre, muy bien. Muchas gracias, Hija de la Naturaleza, por todos los comentarios. Gracias a todos los que se están uniendo. Muy bien, muy bien. Ahí estoy viendo todos los comentarios. Bien. Percibir como el amor ve, me encanta. Ahí habla Hija de la Naturaleza de la intuición también. Si te apegas mucho, la vida te la quita. Genial, genial, perfecto. Vi todos los comentarios. Totalmente, eterno presente, genial. Bueno, leo un poco más y seguimos reflexionando. Habíamos llegado a, si las condiciones externas son fuente de tus estados internos, permíteme decirte que estás viviendo un engaño. ¿Qué pasará cuando te falte ese estímulo externo, ¿no? O sea, es una pregunta introspectiva, es decir, si uno se apega a una persona o a una situación o cualquier estímulo externo, ¿qué pasará cuando te falte? Bien. Si dependes de una fiesta para que se despierte tu entusiasmo, en el fondo consideras real que el entusiasmo pueda venir de un ofrecimiento mundano. Y a medida que más creas en ello, te alejarás de sentir ese entusiasmo eterno y duradero que no responde a nada. Bien. Bueno, aquí habla un poco de lo que es el estado de paz, ¿no? Es un entusiasmo
eterno y duradero, que no responde a nada. Es decir, uno se siente entusiasmado, se siente feliz, se siente con paz, pero no tiene un motivo externo por lo cual sentirse así. Vieron que desde la mente, a veces, o en el mundo egoico, por así decirlo, siempre si a una persona le decimos, bueno, ¿estás feliz? Bueno, ¿por qué estás feliz? O sea, la persona tiene que tener algo, o un motivo, o un argumento para justificar el hecho de que está feliz. Pero el estado de paz, por eso se dice, y acá se menciona en el libro, no responde a nada, es decir, estoy feliz porque estoy feliz. Esa sensación es la mía cada día. Perfecto, hija de la naturaleza, me encanta. Es eso, así nos tenemos que sentir. Entusiasmo, un estado de paz, un estado de inspiración, ahí está eso. Una inspiración constante, un entusiasmo constante, una paz constante, eterna, duradera y que no responde absolutamente a nada. Es decir, no tiene causa externa. ¿Bien? Si alguna vez has sentido alegría y goce sin motivo alguno, es a ese estado al que me estoy refiriendo, porque ese es un estado que proviene de lo más profundo de tu interior. ¿Bien? Ahí hablaban mucho del interior. Claro, proviene de nuestra propia conciencia. ¿Bien? Y al no perderse con los elementos externos, uno puede estar conectado con su ser y sentir esa alegría, sentir ese goce, sentir ese entusiasmo, sentir esa inspiración. Estoy feliz por estar aquí en este universo, claro, o estoy feliz por estar con vida. ¿Bien? Y la persona no siente la necesidad ni de lograr nada, ni de lograr una meta, ni de lograr un objetivo. A ver, uno puede tener una meta, un objetivo, claro que sí. A mí me gustaría quizás, no sé, en lugar de tener 15 libros, bueno, tener 20, 25, 30, pero me gusta, o sea, disfrutar el proceso. Día a día, instante a instante, y compartir un instante, o sea, compartir un instante de paz, compartir mi ser, pero no por un tema de conseguir nada, ¿bien? Es decir, tampoco, no es que estaría mal tener objetivos, no es que estaría mal, no hay nada ni bien ni mal, ¿bien? El tema es que seamos felices, ¿bien? Si uno obviamente para esa felicidad tiene muchos proyectos para el futuro, ok, perfecto, tenemos proyectos para el futuro, pero sabemos que nuestra paz, nuestra felicidad, nuestro entusiasmo y nuestra inspiración, nos quedamos conectados, estamos todo el tiempo conectados con esa paz. Luego, en la vida cotidiana, por supuesto que vamos a ir consiguiendo los objetivos que querramos, es decir, utilizar el tiempo como recurso también. Es decir, hacer un poco cada día y disfrutar también de los objetivos y de cómo evolucionan los proyectos. Por ejemplo, este libro comenzó con una idea en el 2022, hoy estamos en el 2024 y ahora está editado con Grupo Gaia, con el prólogo de Jorge, con el epílogo de Covadonga, con 5 capítulos más. Entonces, ese proceso fue temporal, por así decirlo, y se disfruta. Bien, seguimos. Quería ver si había algunas preguntas. Qué hermoso vivir así, dice Gaby Padilla. Ese libro tiene pinta de ser maravilloso. Bueno, muchas gracias, hija. Todavía no salió a la venta. No sé bien qué fecha estamos hoy, pero yo sé que sale el 18 de octubre. Bien. Creo que faltan algunos días, no sé. Bueno, estábamos en el estado de paz. Si alguna vez has sentido alegría y goce sin motivo alguno, es a ese estado al que me estoy refiriendo, porque ese es un estado que proviene de lo más profundo de tu interior. Esa es la alegría del ser, es la alegría que surge de un estado mental natural y saludable. Aquí hay otro concepto también de cómo es ese estado mental, es decir, es natural, no es artificial, no es superficial. Es decir, estamos hechos para vivir así, ¿bien? Ahí decía Gaby, qué hermoso vivir así, ¿bien? Tú estás hecha o estás hecho para vivir así.
en un estado de paz total, en un estado de paz mental, en un eterno presente, con una inspiración constante, con un entusiasmo constante, con una alegría constante. Eso es lo natural. Después hay otros estilos de vida que son muy superficiales y la mente a veces cree que eso es vivir o eso es un estilo de vida natural. Y no, si por ejemplo el cuerpo no fluye bien, la mente no fluye bien, las emociones no fluyen bien, no fluimos bien con la realidad, no estamos en un estado natural. Por eso este libro es para tomar conciencia también, para tomar conciencia de que de las ideas verdaderas, también llevarlas a la percepción y lograr un cambio de percepción para lograr un estado de paz mental. ¿Bien? Cada día noto ese gozo y felicidad. Quien me conoce sabe lo que hablo. Muy bien. Muchas gracias, hija de la naturaleza. Nunca conviene que te ates a ningún elemento externo para que se genere en ti un estado de ánimo. Es decir, bueno, aquí estamos viendo el tema de la carencia, por ejemplo. En la búsqueda hay mucha carencia. Es decir, ya en el concepto de búsqueda, no sé si lo pensaron bien, pero en el concepto de buscar hay carencia. ¿Bien? Porque en realidad no tengo nada que buscar. En realidad ya tengo todo. Ya en nuestra conciencia está todo. O sea, ese estado, ¿a qué nos referimos con todo? Ese estado de paz, de entusiasmo constante, de alegría constante, de inspiración constante, ya está. Bien, entonces si yo me ato a un elemento externo para que se genere en mí un estado de ánimo, esto tiene mucho que ver con las adicciones, con las sustancias químicas, por ejemplo. Es decir, tengo que buscar una determinada sustancia o un determinado estímulo, por ejemplo, los deportes de riesgo que le dan mucha adrenalina a la persona y con esa adrenalina luego se siente viva. Pero ya estás vivo o ya estás viva. Entonces el enfoque ahí, es decir, cuando uno busca un elemento externo, sea el que sea, para que se genere en mí un estado de ánimo, ahí ese enfoque parte de la carencia. ¿Bien? Ahí hay carencia. Es decir, no estoy vibrando en abundancia, no estoy vibrando en amor, porque como dice hija de la naturaleza, nacemos completos y traemos todo. Genial. Todo estado que hagas depender del afuera para generarse en ti, te llevará al sufrimiento, por la razón de que el afuera es impermanente, como lo decíamos antes. La realidad es totalmente cambiante, es decir, el cambio es inherente a la realidad, es decir, es un componente de la realidad. O sea, la mente egoica quiere que todo sea estático, ¿bien? Que todo esté para siempre. Que todo se mantenga como está porque eso le da seguridad, porque la mente egoica está programada en el miedo. ¿Bien? Entonces, por eso, cuando queremos que la realidad se mantenga estática, estamos en la ilusión, porque nunca se va a mantener estática, todo va a estar fluyendo constantemente. Por eso dice, por la razón de que el afuera es impermanente, es transformación constante. Si hoy tienes algo y sientes tal cosa, y mañana no lo tienes y sientes otra cosa, estás inmerso en el mundo de las polaridades. ¿Bien? El mundo de las polaridades me refiero a la dualidad, ¿no? La verdadera paz es interna y permanente. Por lo tanto, si hoy sientes paz interna, ten la tranquilidad de que mañana sentirás lo mismo. No habrá diferencia alguna. Es un estado en el que puedes confiar. Es decir, aquí me refiero a que, bueno, que el mañana no existe. Es decir, aquí estoy mencionando de que el tiempo es una ilusión. Bien, o sea, eso es lo que está en el sistema de pensamiento falso, esto de creer en un mañana. Entonces se menciona, si hoy sientes paz interna, ten la tranquilidad de que mañana sentirás lo mismo, porque el estado de paz es inmutable. Bien, no es cambiante, es inmutable. Es idéntico siempre porque está vinculado con la eternidad y con el presente. No está atado ni al futuro ni al pasado, ni está atado a ningún elemento externo. ¿Bien?
Y es un estado en el que puedes confiar. ¿Por qué? ¿Por qué podemos confiar en ese estado? Porque es natural, es real. ¿Bien? El mundo que ves no te puede ofrecer nada, porque el mundo que ves no te puede hacer feliz. Es decir, lo que estamos viendo en la realidad, los elementos externos, no nos pueden hacer feliz. No tienen esa capacidad. ¿Por qué? Porque la felicidad es interna. Y si no te puede hacer feliz, mejor no busques nada en el mundo, porque lo único que buscas es la felicidad. Bueno, aquí se habla del objetivo principal nuestro, que es alcanzar ese estado de paz. Es decir, unirse a ese estado de paz, porque ese estado de paz ya lo tenemos. Bien, no hay que buscar ni alcanzar nada. Tu función es extender lo que eres. Para eso fuiste creado en este mundo, para extender tu goce. El mundo es un tablero neutro, no es nada. Mejor dicho, es lo que tú quieres que sea. Bueno, aquí se habla de la neutralidad de la realidad, ¿no? Por ahí Mirna mencionaba esto de cómo vivir lo que sucede. Claro, si nosotros sabemos que la realidad es totalmente neutra, es un lienzo en blanco, uno puede decidir cómo vivir lo que sucede, ¿bien? Lo que va sucediendo, cómo vivir las situaciones. Nadie te ha hecho nada, siempre te lo has hecho todo a ti mismo. Siempre tú te has privado a ti mismo o te has dado. Siempre tú te has rechazado o te has aceptado. Siempre tú te has condenado o liberado, te has juzgado o perdonado. Puede que por un tiempo, hasta que entiendas esto y lo incorpores, sigan apareciendo situaciones en las que crees que hay un mundo externo. No pasa nada, seguirán apareciendo para que te des cuenta de la verdad. Esto también tiene mucho que ver con que no entremos en desesperación por alcanzar ese estado de percepción verdadera o ese estado de percepción neutra o ese estado de paz total, ¿bien? Porque eso suele suceder cuando a veces se lee en estos libros o en sistemas de enseñanzas que hay un estado de percepción verdadera, hay un estado de paz, la persona empieza a querer sentirlo ya, querer sentirlo ahora, querer sentirlo en este momento. Y a veces puede venir una frustración. ¿Por qué? Porque la mente quizás, con esos pensamientos que decía ahí hija de la naturaleza, con los cuales estamos, que fueron impuestos y fueron creídos por nosotros subconscientemente, es decir, que no les pusimos un filtro, no les pusimos un discernimiento, entonces nos creímos todo un sistema de pensamiento falso. A veces viene una frustración porque sabemos que hay un estado real, hay un estado de paz, hay un estado de percepción neutra, hay un estado en el cual uno puede sentir inspiración eterna y constante, uno puede sentir entusiasmo eterno y constante. Sabemos que existe, pero no lo podemos sentir, porque el mismo sistema de pensamiento no nos lo permite. ¿Por qué? Porque ya esas ideas del sistema de pensamiento falso lo llevamos a una rutina, lo llevamos a un estilo de vida. Y la persona ahí está como encerrada en su propio sistema de pensamiento. Entonces, aquí es lo que menciono, tiene que ver con eso. Intento tratar de transmitir tranquilidad, de que no haya una desesperación por alcanzar ese sistema de pensamiento verdadero, ese estado de paz. Porque es el propio ego que cree en el futuro que nos exige a que ese estado de paz venga ahora, pero nosotros también tenemos que reconocer que quizás si no lo siento ahora es porque mi sistema de pensamiento no está preparado ahora. Es decir, tengo que hacer una especie de trabajo con ideas verdaderas y con creencias verdaderas para que ese estado de paz, para yo unirme a ese estado de paz, para que mi conciencia se funda con mi mente programada y que conciencia y mente sean una. Pero en lo que llamamos tiempo, tiene su proceso quizás. Entonces, a veces viene una especie de desesperación por tener ese estado y sentirme pacíficamente
y con mucho entusiasmo y con mucha inspiración y con mucha alegría ahora mismo o mañana o pasado mañana. Y no es el enfoque recomendable, porque eso trae sufrimiento. Esas situaciones forman parte de tu aprendizaje, entonces continúa reflexionando sobre ellas, intentando redescubrir que no se encuentran fuera e intentando redescubrir que no tienen ningún valor. Pero es muy importante, mientras lo haces, que confíes en que otra manera de ver el mundo puede ser posible. Simplemente debes saber que existe esa posibilidad. Bien, una forma de comenzar es saber que existe esa posibilidad. Bien. Y que hay otra manera de ver el mundo. Si nosotros lo estamos viendo desde el miedo, si nosotros lo estamos viendo desde la carencia, desde la culpa, desde la herida, desde el miedo al futuro, por ejemplo, saber que hay otra manera de ver el mundo, tener plena confianza en eso. Quizás todavía no la veamos, no veamos el mundo, no veamos la realidad de esa manera que nos produzca paz, pero saber que existe ya es un avance, y tener plena confianza de que existe es un avance. La manera en que te sientes siempre es consecuencia de tu percepción. Tu propia interpretación de los hechos, de la realidad, es lo que verdaderamente determina cómo te sentirás. Bueno, esto es un concepto interesante también. El hecho de que los sentimientos también tienen mucho que ver con nuestra percepción. Es decir, nuestra propia interpretación de la realidad generan sentimientos. Bien. Muchas veces se piensa que no, por eso lo aclaro. Muchas veces se piensa de que la realidad está ahí y lo que yo siento en base a la realidad no tiene que ver con mi sistema de pensamiento, tiene que ver con la realidad y no. El foco causal de nuestro sentir está en nuestra mente, no está en la realidad. ¿Bien? Entonces, por eso dice el libro, tu propia interpretación de los hechos, de la realidad, es lo que verdaderamente determina cómo te sentirás. Es decir, si yo interpreto la realidad desde un sistema de pensamiento falso, muy probablemente me dé miedo, me dé angustia, me dé ira, me dé bronca y todas las emociones que tienen que ver con el miedo. ¿Bien? Exacto, como dice Mirna, dos personas pueden percibir un evento de forma totalmente diferente. O una película, si yo veo una película y Mirna ve una película, si le preguntamos a Mirna, quizás tuvo una interpretación y yo tuve otra. ¿A dónde está la diferencia? En nuestro sistema de pensamiento. Y con la realidad sucede lo mismo. Lo que sucede también es que desde esa interpretación se generan sentimientos. ¿Ok? Y eso también es un concepto interesante porque los sentimientos a veces se dice que se generan ¿por qué? Y bueno, se generan porque, no sé, porque a mí yo tengo derecho a que si vi tal situación, que se me despierten los sentimientos, que se me despierten, eso tiene que ver con esa situación que vi y no tiene que ver con esa situación externa que yo vi, tiene que ver en cómo yo estoy interpretando esa situación. Y si obviamente vienen esas emociones vinculadas con el miedo, esa es la alarma o esa es el síntoma de que la estoy interpretando falsamente. Si me vienen sentimientos vinculados con el miedo, si me viene angustia, por ejemplo. Y ahí menciona Mirna el tema de la herida, ¿no? Según la herida que tenga la persona. Claro, la herida, las heridas emocionales, ¿a dónde están las heridas emocionales? Están en la programación. O sea, las heridas emocionales están en la mente subconsciente y están vinculadas con experiencias que tuvo la persona y que interpretó de una determinada manera y que eso fue a su mente subconsciente y muy probablemente fue una interpretación falsa. Porque seguramente si fue en la infancia, la persona no tenía instalado el sistema de pensamiento verdadero. Entonces interpretó desde el sistema de pensamiento falso. O quizás la interpretó en la adolescencia o en la juventud desde el sistema de pensamiento falso. ¿Y eso qué hizo?
eso generó una herida. Entonces, esa herida, lo que menciona Mirna es muy importante, porque esa herida va a nuestra percepción, primero va a nuestro sistema de pensamiento, y al estar en nuestro sistema de pensamiento, nos hace percibir la realidad desde esa herida. ¿Bien? Y es como un karma, porque como va en nuestra percepción, la persona va con esa herida para todos lados. Se puede ir a diferentes países y va con esa herida. ¿Y qué es lo que hace la herida? Hace repetir situaciones. Porque yo lo que percibo, si lo percibo desde mi herida, no importa dónde esté. Si estoy en México, estoy en Egipto, estoy en Argentina o estoy en España, lo voy a percibir de esa manera y voy a actuar de esa manera y se me van a repetir situaciones de sufrimiento por la herida que tengo. Es decir, también le podríamos decir a las heridas una especie de programación falsa que tengo en el sistema de pensamiento que se sana, por ejemplo, con creencias verdaderas incorporadas al subconsciente. Por ejemplo. Así que nada, eso para mencionar algo a colación de lo que compartió Mirna según la herida que tenga la persona. Ver cómo interpretas la situación, genial. Claro, hay mucha gente que es reflexiva con las situaciones, es decir, esta situación la interpreto de esta manera. Bueno, ¿por qué la interpreto de esta manera? La idea es que todas las situaciones las interpretemos de una manera objetiva. ¿Bien? Porque lo que nos da el sistema de pensamiento verdadero es objetividad. Es decir, ¿la subjetividad qué es? La subjetividad es interpreto la realidad desde mi sistema de pensamiento falso, desde mi programación, desde mis heridas. Ahora, si la persona tiene la capacidad de discernir lo que es programación y discernir lo que es su conciencia, es decir, esa parte que no tiene programación, que esa podría ser una definición de conciencia. ¿Cómo se define la conciencia? Nuestra parte que es objetiva, es decir, donde no hay programación, donde no hay herida, donde no hay información impuesta por los medios de comunicación, por el sistema educativo, por las familias, no hay. Es una parte, es donde está el amor dentro de nosotros. Antes decían la intuición por ahí. Bueno, ahí está la intuición, en nuestra conciencia. Si yo tengo la capacidad de interpretar las situaciones desde mi propia conciencia, eso me va a dar objetividad. Es decir, la percepción verdadera o la percepción amorosa o la percepción real se puede definir como una percepción objetiva. También o la percepción natural también se puede mencionar como una percepción totalmente objetiva. Bien. Es decir, una percepción no influida por la programación, no influida por las heridas. ¿Bien? Porque en el fondo no existen las heridas. ¿Por qué no existen las heridas? Porque no existe el daño. Pero la persona tiene que experimentar esa herida, interpretarla como una herida, ¿para qué? Para darse cuenta de que no existe, de que en realidad había sido su interpretación con la programación insertada de la creencia en el daño lo que le ha producido esa herida. Pero en realidad no le sucedió nada a la persona. No sé si se entiende. Ya me dirán en los comentarios. Siempre estás decidiendo tú. Aquello que decides ver te lleva a sentirte de una determinada manera. Pero lo que decides ver no lo has decidido en el momento en que lo ves. Lo que decides ver no lo has decidido en el momento en que lo ves. Eso significa que nosotros muchas veces, la gran mayoría de las veces o siempre, percibimos desde nuestra mente subconsciente. Esto es lo que menciona también el curso de milagros, de que estamos viendo pasado. Solo vemos pasado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando percibimos desde nuestra programación, cuando la persona percibe desde sus heridas, como decía Mirna, desde sus heridas, ¿desde dónde está percibiendo la realidad? Si percibe desde sus heridas, desde el pasado. ¿Bien? Entonces, la mente programada
percibe con el pasado insertado, percibe pasado. Entonces, es una percepción subjetiva. La conciencia percibe sin pasado, percibe en el presente, entonces percibe objetivamente. Percibe sin heridas, percibe sin programación. Entonces, la visión de la conciencia es la percepción real, es la percepción verdadera. Entonces, es importante esta idea que se menciona aquí para saber que cuando estamos percibiendo pasado, estamos percibiendo desde nuestra programación que tiene insertado el intervalo de tiempo falso que es el pasado. ¿Bien? Por eso se dice en el libro, pero lo que decides ver no lo has decidido en el momento que lo ves. ¿Por qué? Porque nuestras creaciones nacen desde el pasado, nacen de la programación que uno se hace en el pasado. Esto tiene mucho que ver también con co-creación de realidad, ¿se entiende? A veces también surge esto, ¿no? A veces se busca el estado de paz sin tener el sistema de pensamiento verdadero. Bueno, a veces se busca co-crear realidad, manifestar realidad, sin tener también el sistema de pensamiento verdadero. Entonces, lo que se manifiesta, si uno no limpia el sistema de pensamiento, lo que se manifiesta es una extensión del sistema de pensamiento falso, es una extensión del miedo, es decir, una realidad que genera sufrimiento. Bien, si hay algo que no se entiende, avisen, ningún problema, que estamos en directo. Para los que se suman recién, estamos repasando algunas ideas de este libro, que es mi último libro, El arte de sanar la mente, ¿bien? Que es una reedición del libro que salió en el 2022, ahora sale el 18 de octubre del 2024, de la mano de Grupo Gaia, ¿bien? Se entiende, dice Mirna, se entiende perfectamente, genial. Sí se entiende muy claro, dice Ángela, perfecto, perfecto. Gracias por el feedback, que el único feedback que tengo aquí son los comentarios de ustedes, ¿no? Así que muchísimas gracias. ¿Qué hacemos para ver con objetividad? Bueno, la objetividad nos lo da el sistema de pensamiento verdadero, nos lo da la visión de la conciencia. Es decir, discernir lo que es programación falsa del sistema de pensamiento verdadero, el sistema de pensamiento del amor. Pero para eso tenemos que conocer en profundidad los pilares del sistema de pensamiento falso y los pilares del sistema de pensamiento verdadero. Y luego vivirlos en la vida cotidiana. Cuando lo vamos viviendo en la vida cotidiana, a medida que eso sucede, vamos percibiendo mucho más con objetividad. Por ejemplo, lo que decía antes Mirna también. Una situación, una persona la interpreta de una manera. Una situación, otra persona la interpreta de otra manera. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Ninguna. Son dos interpretaciones subjetivas. ¿Bien? ¿Cuál es la objetiva? Bueno, la real, la que sucede. Pero a veces nosotros tenemos el sistema de pensamiento tan impregnado de falsedad y tan distorsionado que no nos permite ver las cosas tal cual son. Es decir, lo que nos hace percibir con objetividad es limpiar la mente de todo el sistema de pensamiento falso. Nos da una visión real de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahí dice terapeuta diosa Isis. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, desligarse de todo ese sistema de pensamiento falso en nuestra mente e incorporar el sistema de pensamiento verdadero y luego percibir con conciencia, percibir con objetividad. Es decir, que cuando uno perciba la realidad, nada de lo que perciba esté infectado por su programación vinculada con el mundo, por así decirlo. Es decir, lo que mencionaba antes, hija de la naturaleza, lo que nos insertaron, ¿bien? Lo que nos creímos sin discernimiento. Eso hay que hacer un trabajo para ver qué es lo que yo tengo en mi propia mente que fue impuesto por el afuera.
En líneas generales, las creencias verdaderas y las creencias del sistema de pensamiento real no se enseñan en el sistema educativo, ¿no? Entonces es complicado que una persona lo haya absorbido en la infancia o en la adolescencia, ¿bien? O en la juventud. O es muy complicado que una persona lo haya adquirido desde el mundo, ¿se entiende? Pero siempre podemos volvernos a hacer de otra manera. Ah, sí, claro, porque como no existe el tiempo, no existe la culpa, siempre obviamente podemos elegir de nuevo. Por eso podemos transmutar el sistema de pensamiento, porque no es que el sistema de pensamiento falso queda fijo en la mente. Porque si quedara fijo, no tendría solución. No lo podríamos transmutar. ¿Por qué lo podemos transmutar? Porque todo es cambio permanente y nuestra mente también es cambio permanente por la ley de impermanencia. Bien, gracias Mirna por los comentarios. Conocernos a nosotros bien, genial. Muy bien, muy bien. Neutralidad sería clave. Claro, la neutralidad está dentro de mente neutra. Mente neutral, dice Cristian. Sí, la neutralidad está dentro, es inherente a la realidad. Es totalmente neutra. Lo que pasa es que en la mente tenemos juicios duales. Es decir, ¿cómo sería, por ejemplo, un ejemplo de ver con neutralidad? Yo veo un paisaje y digo, qué paisaje bonito o qué paisaje feo. ¿Bien? Ahí le deposité una etiqueta. ¿Bien? Entonces ahí lo estoy viendo según mi subjetividad. Lo que para mí es un paisaje bonito o lo que para mí es un paisaje feo. Pero si yo digo, el paisaje es como es y lo voy a aceptar como es, lo voy a ver de una manera neutra, es decir, no le voy a insertar nada de mejor o peor, no lo voy a comparar, no voy a criticarlo, no voy a decir, no, le faltaría esto, le faltaría una montaña aquí, le faltaría un poco de nieve. Lo acepto como es, ahí estoy aplicando una percepción neutra. Es decir, no lo juzgo, no lo critico, no lo comparo, y eso es lo que debería ser nuestra percepción con la realidad. No juzgar nada, no comparar nada, no exigir a la realidad nada, no atribuir ningún juicio dual a nada, es decir, entre bueno, malo, mejor, peor, nada, sino simplemente contemplarlo y disfrutarlo. Y eso sería la aplicación de una percepción neutra. Así que genial, que ahí menciona terapeuta, menciona neutralidad, sería clave. Es clave, genial. Mente neutra, dice Cristian. Comprendo. Qué lindo estar acá, dice Cristian. Bueno, muchas gracias. Excelente ejemplo, dice Ángela. Un gran abrazo para Ángela. Bueno, aquello que decides ver te lleva a sentirte de una determinada manera, pero lo que decides ver no lo has decidido en el momento que lo ves. Esto vinculado con la idea de que solo existe el pasado, ¿no? No que solo existe el pasado, sino que a veces, la gran mayoría del tiempo, desde la mente programada, solo vemos pasado, ¿bien? Entonces, no lo hemos decidido en el momento que lo vemos, sino que lo que estamos viendo responde a una programación que no está ahora. Es una programación que viene en el pasado, que viene del pasado. Por ejemplo, como dije antes, si veo un paisaje y digo, según mi propio sistema de pensamiento, ese paisaje es bonito. Según mi propio sistema de pensamiento, ese paisaje es feo. Lo estoy viendo con carga de pasado en la mente. Ahora, si digo, no, quiero verlo de una manera neutra, bueno, ese paisaje es. Y ahí lo estoy viendo en el presente tal y como es. ¿Bien? Es decir, esa es una forma de irse al presente en el ahora. Es decir, de ver las cosas como son ahora,
y no permitir que la realidad se vea contaminada con mis creencias pasadas, mis significados pasados. ¿Bien? Eso se llama no ir con carga de pasado en la mente. ¿Bien? Bueno, seguimos. Esa decisión fue gestada desde mucho antes, pero la creencia en el tiempo te engaña. ¿Bien? Aquí volvemos a mencionar el tema del tiempo, ¿no? La creencia en el tiempo te engaña. ¿Qué pasa? Es que estoy transmitiendo. ¿Puedo salir yo? ¿Puedo saludar? Sí, puedes saludar. Saluda. Bueno, saluda. Hola, saludo a todos. Hola. Bueno, estoy leyendo algunas ideas del libro, compartiendo con la gente. Bueno, pero lo que decides ver no lo has decidido en el momento en que lo ves. Esa decisión fue gestada desde mucho antes. Pero la creencia en el tiempo te engaña. Piensas que vives en el tiempo y piensas que decides ahora. ¿Bien? Para comprender esto necesitas abrirte a la posibilidad de que aquello que ves viene gestándose fuera de este tiempo. Lo que tú ves es similar a ver una gota de un gigantesco y profundo océano. Ese océano ha gestado a la gota, pero tú ves la gota sin prestar atención al océano que la ha gestado en otros instantes de este mismo ahora. Bueno, esto tiene mucho que ver con que esa programación que nosotros tenemos en la mente viene... Obviamente, cuando digo, que tiene que ver con la gota de un océano y forma parte de un océano, pero en realidad es una gota, es porque esa programación viene de toda nuestra vida, y no solamente de toda nuestra vida, sino también de vidas anteriores, y no solamente de vidas anteriores, sino también viene de transferencias por nuestros antepasados. Entonces fíjense que ese sistema de pensamiento que se viene gestando es muy poderoso. ¿Por qué? Porque viene de diferentes orígenes y que viene desde hace, en lo que llamamos tiempo, viene de un tiempo infinito. ¿Bien? Entonces, por eso se hace esta metáfora de que nuestro sistema de pensamiento sería como una gota de un gigantesco océano. ¿Bien? Por eso es que nuestra mente subconsciente muchas veces, la gran mayoría de las veces, es infinitamente más poderosa que la mente consciente. Por eso decíamos antes esto de que a veces uno sabe que hay un estado de paz, sabe que hay un estado, una percepción, lo puede ver, sabe que puede percibir el mundo realmente tal y como es, pero no lo puede lograr. ¿Por qué? Porque toda esa programación subconsciente de vidas pasadas, de las heridas de la propia vida de la infancia y de la transferencia de miedos por incluso antepasados que ni siquiera conoció la persona, es decir, tatarabuelos y todo lo que es el árbol genealógico. Entonces a veces es como que se produce una especie de frustración porque su mente consciente sabe que hay una forma de ver la realidad pacífica, neutra, real, pero no lo puede lograr porque a veces se subestima a la propia mente subconsciente. ¿Bien? Entonces eso es lo que un poco quise mencionar en el libro con esto de que es similar a ver una gota de un gigantesco y profundo océano. Ese océano ha gestado a la gota, pero tú ves la gota sin prestar atención al océano que la ha gestado en otros instantes de este mismo ahora. Es decir, se invita a tomar conciencia del poder de la propia mente subconsciente. ¿Bien? Es por eso que, por más que quieras, nunca podrás ser una víctima del mundo, porque el mundo no te hace nada. Todo te lo haces tú mismo. No eres un simple espectador del mundo que ves. Eres co-creador. El concepto de pasividad ante algo creado y que tú ves fuera alimenta un sistema de pensamiento falso y antinatural. Debes asentar la idea de que eres tú quien elige ver las cosas de una determinada manera. Eso te ayudará a volverte consciente del infinito poder que tiene tu percepción.
¿Bien? Es decir, esto nos ayuda a volvernos conscientes de que, o volvernos responsables de nuestra percepción también. Esto tiene mucho que ver con eso, porque a veces hay muchas personas que tienen una percepción vinculada con el miedo, una percepción falsa, pero dicen, no, bueno, esto tiene que ver con mi crianza, tiene que ver con mis antepasados, tiene que ver con mis vidas pasadas, pero yo no tengo nada que ver. Entonces, aquí lo que quise mencionar es que al volvernos conscientes del infinito poder que tiene nuestra percepción, en cierta forma también nos volvemos responsables por nuestro sistema de pensamiento. Porque si bien se fue gestando y creando de diferentes orígenes, nunca dejamos de ser responsables de nuestro sistema de pensamiento. ¿Bien? Solo puedes ser víctima de las ideas que has aceptado, pero nunca del mundo. ¿Bien? Tu victimización realmente proviene de tu propia autohipnosis, del hecho de intentar deshacerte de aquello que no te gusta viéndolo fuera. ¿Bien? Claro, a veces uno intenta deshacerse de aquello que, claro, es decir, como ir evitando realidades porque la realidad que uno ve no le gusta, y ese no es el camino, porque la realidad se genera en nuestra propia mente. ¿Bien? A ver, veo que hay varias preguntas. A ver, vamos a prestar un poco atención a las preguntas. Desde Chile, ¿dónde lo compro? ¿Se encuentra en digital? Todavía la versión digital no está. Está en tapa blanda en Amazon. Bueno, va a estar el 18 de octubre en tapa blanda. Todavía la edición digital no está. Pero de todas formas lo puedes solicitar en tapa blanda en Amazon para que llegue a Chile, ¿no? Puedo preguntar cómo se elige ver en determinada manera, cómo se elige ver de determinada manera si vivimos abusos. Bien. A ver si hay algo. El abuso. ¿Qué pasa con la percepción de un niño? Dice. Bueno, la percepción de un niño en realidad no es la percepción de un niño. La percepción se viene gestando desde años y años y años y vidas pasadas y antepasados y lo que sea. Todas esas experiencias tienen un porqué y tienen un para qué. Hay personas que en su proceso álmico espiritual la misma vida le pone una situación de abuso y esa misma situación de abuso le hace despertar. Esa misma situación de abuso la hace llevar, ojo, no estoy justificando nada, bien, no es que estoy justificando a los abusadores, no, pero estamos hablando de la situación, en líneas generales, una situación que puede ser una situación de abuso, o puede ser, pongamos una situación difícil, una situación límite, una pérdida de trabajo, por ejemplo, también una violación, un abuso, una enfermedad, una situación límite, ¿bien? Una situación límite tiene su razón, su sentido, porque quizás lleva a otra cosa, que eso hace que la persona luego alcance un estado de paz. Bueno, una quiebra económica. Hay personas que al no valorar el dinero, al no valorar, al no saber cómo funciona el dinero, o no sé, se jugaron casas y terminaron en la calle, ¿bien? Entonces, a partir de ahí, quizás la persona tuvo una experiencia de vivir en la calle para despertar todo su poder emprendedor, por ejemplo, y luego fundó una empresa y le fue muy bien, ¿se entiende? Y la situación, como dices tú, terapeuta diosa Isis, la situación de abuso también tiene su porqué y su para qué. También es una situación, una experiencia intensa, una experiencia de aprendizaje que puede llevar a la persona a un despertar espiritual, ¿bien? O a sanar su percepción, ¿bien? Laura Amalvi dice el nombre del libro. Se llama El arte de sanar la mente. Esta es la portada. El arte de sanar la mente. ¿Bien? Es de grupo Gaia,
con un prólogo muy interesante de Jorge Lomar y un epílogo de Covadonga. Es una reedición del Arte de Sanar la Mente que se había editado en el 22 y ahora, de la mano de Grupo Gaia, sale nuevamente con incluso más capítulos. Bueno, seguimos un poco más. ¿Un despertar espiritual o sanar su percepción?, dice terapeuta Diosa Isis. Sí, bueno, vendría a ser lo mismo, porque el despertar espiritual también desemboca en la sanación de la percepción. ¿Bien? ¿Por qué? Porque una percepción falsa es una percepción desde la mente, es una percepción desde la mente programada. Entonces el despertar espiritual te lleva a percibir desde la conciencia, no desde la mente programada. De hecho, el despertar espiritual lo que hace es, paulatinamente te lleva a fundir la mente con la conciencia, porque tampoco existe esa separación de mente y conciencia. En el fondo, hacemos esa separación para entenderla, para comprenderla, a modo pedagógico. Pero en realidad nosotros lo que somos es conciencia. Obviamente se generó una mente, con una mente rígida, automática, programada, con ideas del mundo, a la que llamamos ego, pero la idea es que eso se disuelva, porque ver la realidad desde esa mente programada lleva a experiencias de sufrimiento. ¿Bien? Esa experiencia de abuso es una experiencia elegida, por difícil que parezca. Claro, sí, a muchas personas eso de que es elegida le puede chocar, ¿no? Pero sí, en lo profundo todo es elegido. En lo profundo, yo ahora estoy aquí porque elegí estar aquí. Todas las experiencias que viví, las elegí vivir. Entonces, no hay una experiencia diferente a otra. ¿Bien? Todas las experiencias son elegidas y también el abuso o lo que sea o cualquier otra experiencia también es elegida, desde la base de que todo lo elegimos. ¿Bien? Solo puedes ser víctima de las ideas que has aceptado, pero nunca del mundo. ¿Por qué no se puede ser víctima del mundo? No se puede ser víctima del mundo porque nosotros somos responsables del mundo que estamos co-creando. ¿Bien? Tu victimización realmente proviene de tu propia autohipnosis, del hecho de intentar deshacerte de aquello que no te gusta viéndolo fuera. Bueno, la victimización tiene que ver con la mente egoica, la programación. Es decir, yo veo una realidad que no me gusta y elijo ponerme en una situación como que estoy perjudicado, y a raíz de ponerme en esa situación de que estoy perjudicado, intento obtener. Eso sería el concepto de victimización. Bueno, eso proviene 100% de la mente programada. ¿Bien? Del sistema de pensamiento falso. Ver el mundo como algo separado de ti es subestimar tu propio poder perceptivo, tu propio poder creador. Aun cuando la realidad que ves no te guste, siempre la habrás elegido tú y la habrás elegido en ese proceso de percibir tu interior integrado al mundo. Lo que te guía es tu sentir. Tu propio sentir no te permitirá engañarte. Claro que puedes engañar a otra persona y decirle que estás bien cuando en realidad estás mal, pero a lo que nunca puedes engañar es a tu propio sentir. Tu sentir es tu guía, siempre te dice la verdad. Puedes confiar en que lo que sientes siempre es muestra clara de cómo decides ver las situaciones. Bueno, esto tiene mucho que ver con que el sentir nos permite ser conscientes de nuestro sistema de pensamiento. Es decir, si una persona se siente angustiada, es porque tiene ideas en el sistema de pensamiento que lo llevan a la angustia. Por eso insistimos tanto en observa tu sentir, ¿cómo te sientes? No, me siento con ira, me siento con bronca, me siento con decepción, me siento con frustración. Bueno, eso es muy útil para tomar conciencia de que tu sistema de pensamiento te está emitiendo esos sentimientos. Lo que sucede es que a veces pensamos que esos sentimientos provienen de afuera,
provienen de una situación. No, me siento con bronca por X razón que sucedió. Me siento con angustia por X razón, por X tema que sucedió en la realidad. No. Esa realidad que tú estás viendo la interpretaste de una determinada manera y esa interpretación de determinada manera está en tu sistema de pensamiento. Entonces, lo que tú estás sintiendo está proviniendo de ti, únicamente de ti. Bien, entonces por eso aquí menciono el tema de que el sentir es nuestra guía. El sentir nos da una idea de cómo está nuestro sistema de pensamiento, cómo está nuestra mente subconsciente. Y el sentir siempre te dice la verdad. ¿Por qué el sentir nos dice la verdad? Porque el sentir es mucho más rápido que el pensamiento. El sentir es mucho más genuino. El sentir está mucho más conectado con la mente. O sea, los sentimientos están mucho más conectados. El sentir no lo podemos dominar con la mente. Es decir, por ejemplo, una persona se siente deprimida, pero puede decir con la mente, puede decir, no, estoy muy bien, estoy feliz. Pero de repente le viene una angustia y un llanto que no puede evitar, no puede dominar, no puede controlar. Entonces esa misma angustia, ese llanto y esa energía de baja vibración que no puede controlar, no puede dominar, no puede manipular, como lo que mencionaba antes, como es mucho más rápida porque se trata de sentimientos, es una guía mucho más fidedigna que el pensamiento. El pensamiento se puede fingir, el pensamiento uno puede decir, sí, estoy muy feliz, estoy en un estado de paz, estoy en un estado de percepción verdaderas. Pero si realmente la persona sufre, siente sufrimiento y no lo puede dominar, no lo puede controlar, lo más fiable para saber cómo está su sistema de pensamiento es el sentir. ¿Bien? Por eso dice, tu sentir es tu guía, siempre te dice la verdad. Puedes confiar en que lo que sientes siempre es muestra clara de cómo decides ver las situaciones. Si estás sufriendo es porque estás eligiendo ver una determinada situación desde el sufrimiento. Bueno, y aquí el concepto también de libre albedrío, de libertad de elegir. Es decir, si uno está sufriendo es porque está eligiendo. Todo lo estamos eligiendo. Ahí mencionaban también el tema de las experiencias de abuso. Sí, las experiencias de abuso. ¿Qué comer esta mañana? ¿Qué comer al mediodía? ¿Qué hacer? Si hacemos un directo, no hacemos un directo, si vamos a trabajar, no vamos a trabajar, en qué trabajar, en qué no trabajar, a quién saludar, a quién no saludar, todo lo estamos eligiendo. Y si estamos sufriendo, también es porque estamos eligiendo ver una determinada situación desde el sufrimiento. ¿Bien? El sufrimiento es opcional, dice Hija de la Naturaleza. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Si estás tranquilo y relajado es porque estás decidiendo bien, porque la tranquilidad y la relajación son estados compatibles con tu estado natural. Es muy útil que siempre tomes como criterio tu estado natural, como aquello que es verdadero. ¿Bien? Sí, lo que llamamos real, natural, neutro, es verdadero, genial. O sea, son sinónimos. Amoroso también. Si eres plenitud, extenderás plenitud y ahí comprenderás que esta no tiene causas externas. El mismo sentir te dirá, así es como eliges interpretar, así es como estás percibiendo, así es como tomas las cosas, porque el sentir no engaña. A él pertenece la plena verdad. Bueno, gente, ¿qué les parece si dejamos aquí y seguimos otro día con estas lecturas y con estas ideas, con estos mensajes del arte de sanar la mente? Les agradezco mucho, espero haber aportado algo a la aclaración o a profundizar más sobre las ideas de este libro, que le tengo muchísimo aprecio y que va a salir el 18 de octubre de este año. Esta es la tapa, bien, como les dije, cuenta con prólogo de Jorge y epílogo de Covadonga,
y espero que les haya gustado mucho este directo. Yo la pasé muy bien, la verdad que muchos comentarios. Me encanta hacer estos compartires en compañía con todos ustedes y seguiremos en algún momento. A ver, esto fue sorpresa, no hay una fecha estipulada, pero podemos hacerlo en cualquier momento, puede surgir. De todas formas, queda grabado, queda en mi Instagram y en el Instagram también de Educación de la Nueva Era. Voy a ver ahora cómo lo hago llegar a Educación de la Nueva Era, porque hace mucho que no hago un directo. Les mando un fuerte abrazo. Gracias a todos y a todas las que estuvieron y los que estuvieron también. Muchísimas gracias. Nos veremos en cualquier momento. Un abrazo muy, pero muy grande. Adiós. Chau. Gracias.